Hola a todos y a todas a un nuevo episodio de Sintonía Mercantil. En la actualidad, los datos personales son uno de los activos más valiosos dentro del nuevo ecosistema digital, pero también uno de los más vulnerables. Con la expansión tecnológica y la digitalización de los servicios financieros, comerciales y administrativos, han generado una tensión constante entre la innovación y la tutela de la privacidad. Para abordar este tema, nos acompaña el doctor Alex Sosa, quien es candidato a doctor y magíster en Derecho a la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la PUC. Doctor, bienvenido a Sintonía Mercantil. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con Sintonía Mercantil y para compartir, ¿no?, esta agradable entrevista. Muchas gracias. Y para iniciar un poco esta entrevista, jurídicamente, ¿cómo debemos entender esta noción de datos personales? Muchas veces lo relacionamos directamente con lo que es la ciberseguridad, pero entendemos que podría haber una diferencia a nivel quizás normativo y técnico, pero a nivel conceptual o funcional, ¿existe una relación estrecha entre ambos? Bueno, sí, la relación es estrecha, ¿no? Pero, a ver, ¿no? Para poder estar todos en la misma línea. Cuando estamos hablando de datos personales, estamos hablando de todo tipo de información que haga identificable a una persona, que la identifique o que la haga identificable, ¿no? Entonces, es de tu nombre, apellido, tu tarjeta de crédito, tu dirección, la placa de tu vehículo o automóvil, tu imagen es un dato personal, incluso el comportamiento online también lo es, ¿no? Entonces, las empresas, ¿no?, que normalmente son las que sufren de ciberataques, ¿no?, o de incidencias de seguridad también, ¿no?, manejan una gran cantidad de datos personales, por lo general, independientemente que sea una empresa B2B o una empresa B2C, ¿no? Las empresas manejan datos personales, por darte solamente un ejemplo, de factores comunes, ¿no? Datos personales de personas naturales que sean clientes, datos personales de proveedores que sean personas naturales, datos personales de los colaboradores, de los trabajadores, de los postulantes a puestos laborales, si hay cámaras de videovigilancia, si hay libro de reclamaciones, ¿no? Entonces, las empresas manejan esa cantidad de datos personales. Entonces, las empresas, ¿no?, y esto sucede en el Perú y en el mundo también, están expuestas al riesgo de tener un ciberataque, sobre todo en estas épocas. No solamente pasa en el Perú, pasa en las empresas más importantes del mundo, ¿no? Entonces, si bien, como señalas, no estamos hablando de dos cosas, ¿no?, que podrían parecer que tienen una diferencia regulatoria técnica, lo cierto es que están dentro del mismo paquete regulatorio. ¿Por qué? Porque la norma exige, o sea, regulación de datos personales y reglamento exige que las empresas cuenten con medidas de seguridad, técnicas legales y organizativas. Entiendo. Y en esa misma línea y respecto a la regularización, ¿qué tan eficiente considera usted que es el marco regulatorio peruano en materia de protección de datos personales? Como por ejemplo la ley número 29733 y su reglamento. Se establecen ciertos estándares acerca de la seguridad, pero ¿considera que son suficientes o requieren ciertas actualizaciones en la medida de que cada vez más el impacto tecnológico tiene una relación directa con el trabajo de las empresas? Es una buena pregunta, ¿no? Pero en realidad, si leemos y analizamos el reglamento que entró en vigor este año, en marzo de este año, que es el famoso nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, vamos a encontrar que se ha hecho mucho énfasis, se ha reforzado bastante, ¿no?, respecto de las medidas de seguridad técnicas, ¿no?, con las que debe contar una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra regulación, independientemente de lo que podamos criticarla o no, porque pueden tener aspectos de mejora como cualquier norma, lo cierto es que creo que tiene un nivel mayor de protección a lo que contábamos antes con el antiguo reglamento. Entonces, yo creo que la carga va más por el lado de la empresa, ¿no? Es la empresa o las empresas las que deben ser mucho más diligentes con la implementación de medidas de seguridad técnicas que permitan proteger de manera adecuada, ¿no?, los datos personales que use esta empresa, ¿no? Entonces, solamente por mencionarte un par de aspectos interesantes con este reglamento, ¿no? Por ejemplo, en los casos de incidentes de seguridad, dentro de los que puede estar un ciberataque, existe ahora la obligación de reportar ello dentro del plazo de 48 horas ante la Autoridad Nacional de Datos Personales, ¿no? Lo cual permite a la autoridad tener un mayor alcance, ¿no?, en lo que es
primero tomar conocimiento de tipo de ciberataques o de incidencia de seguridad y después tomar acción frente a ello, ¿no? Entonces yo creo que estamos frente a un escenario de mejora regulatoria y que más bien la carga de responsabilidad y diligencia recae en las empresas que son las que tienen que adoptar mejores medidas y protocolos para proteger los datos personales. Entiendo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la incorporación sobre la inteligencia artificial en este tipo de sistemas, ¿cómo ha cambiado la protección de datos con esta transformación digital? ¿Considera que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con las competencias técnicas y recursos suficientes para supervisar eficazmente el cumplimiento normativo en un entorno digital que resulta bastante dinámico? ¿O resulta necesaria quizás una reforma institucional al respecto? Mira, o sea, es una buena pregunta. Aquí hay que destacar la importante labor que viene desarrollando la Autoridad Nacional de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no? Porque de hecho, en estos últimos años, ¿no? Lo que he podido apreciar es que el nivel de fiscalización y el tecnicismo con el cual resuelven los procedimientos cada vez va en mejora, ¿no? Vemos una evolución constante en ello. Creo que está compuesta por funcionarios, ¿no? Bastante especializados y a un nivel técnico importante. Creo que tienen la capacidad para poder aplicar la norma de manera idónea. Pero que hay un punto interesante, ¿no? Como te mencionaba hace un rato, ¿no? Todas las empresas en un ecosistema digital como el que nos encontramos se ven expuestas, ¿no? A un mal uso de los datos personales como también a ataques de terceros, ¿no? Entonces, tanto la autoridad como las empresas que concurren en el mercado estamos normalmente un paso atrás, ¿no? O un paso posterior a lo que es la evolución tecnológica, ¿no? Entonces, mientras vamos desarrollando medidas para solucionar ciertos escenarios contingentes frente al tratamiento de datos personales, es muy probable que la tecnología avance para generar nuevos mecanismos, ¿no? Con los que se puedan generar contingencias sobre el particular, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la capacidad, yo creo que la autoridad está bastante capacitada, ¿no? Como cualquier autoridad pública necesita recursos para poder fiscalizar ello. Y en lo que te refieres a inteligencia artificial, bueno, ¿no? O sea, esto va a ser complicado, no solamente para la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, sino también va a ser complicado para toda autoridad del mundo, ¿no? Pero eso sí, nosotros en el Perú tenemos, ¿no? La ley de inteligencia artificial y un reglamento recientemente publicado donde, independientemente de las críticas que podamos tener con ello, ya pone sobre la mesa algunos principios importantes que debemos considerar para el correcto tratamiento de datos personales, como son los principios de transparencia, ¿no? Informar cuando se hace uso de inteligencia artificial para tratar datos personales y el principio de no discriminación, ¿no? Que es importantísimo, sobre todo con herramientas y plataformas que haciendo uso de inteligencia artificial pueden segmentar perfiles, pueden discriminar en algunos casos, ¿no? Entonces, por ese lado yo veo un avance. Cierto, muy cierto lo que usted menciona, especialmente con al respecto de la discriminación que puede tener o el sesgo que mantiene la inteligencia artificial. Pero, y continuando quizás la línea que usted menciona sobre esta autorregulación por parte de las empresas, ¿qué rol podrían desempeñar los códigos de buenas prácticas o estándares voluntarios como certificaciones o las políticas de compliance digital? ¿Podrían llegar a tener efectos jurídicos vinculantes si se consolidan como prácticas generalizadas en el mercado? De hecho, sí, ¿no? El nuevo reglamento, ¿no? Establece en el artículo 59 que si una empresa acredita contar con un código de conducta, lo cual podemos traducirlo básicamente en un programa de cumplimiento de la regulación de datos personales y puede acreditar ello antes del inicio del procedimiento sancionador, antes de la imputación de cargos, ello va a ser considerado como un elemento atenuante en una graduación de la sanción. Entonces vemos que la regulación genera incentivos para que sean las propias empresas las que desarrollen de manera diligente mecanismos y herramientas para poder proteger los datos personales que tratan, ¿no? Entonces, sí, la autorregulación, los códigos de conducta, los programas de cumplimiento, todo tipo de medida voluntaria que desarrolle la empresa para poder cumplir con la norma va a ser valorado de manera positiva por parte de la autoridad. Perfecto. Y ya quizás como una última pregunta y quizás distanciándonos un poco a nivel normativo y ante un entorno digital que sigue en crecimiento, si tuviera que darle consejos claves sobre protección para proteger nuestros datos personales a las empresas o en general a los ciudadanos, ¿cuáles serían?
Bueno, este consejo va a parecer un poco, un poco un refrito, quizás, porque nos lo repiten constantemente, pero es importante, ¿no? Porque, claro, no leemos las políticas de privacidad, ¿no? Que son importantísimas, ¿no? Es parte de nuestro derecho a información, pero el deber de informar también de las empresas, donde el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales y el 6 del reglamento son bien claras en lo que exige que debe trasladar el titular del banco de datos personales a cualquier persona antes de recabar su consentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la práctica? Pocas son las personas, ¿no?, que leen estas políticas de privacidad, son pocas las personas, ¿no?, que acceden a esta información. Normalmente pues la dejamos pasar, ponemos un check y damos el consentimiento sin conocer, ¿no?, de manera previa cuál es el tipo de tratamiento que va a hacer el titular del banco de datos, en este caso la empresa, respecto de nuestros datos personales, ¿no? Entonces, ahí tenemos responsabilidad, ¿no? Entonces, un consejo, un tip importantísimo, ¿no?, es leer, ¿no? Leer las políticas de privacidad antes de brindar el consentimiento, ¿no? Y evidentemente para las empresas va por el lado de recabar un consentimiento lícito, ¿no? Un consentimiento que sea libre, previo, expreso, inequívoco e informado, ¿no? Porque esa es la única forma en la que podrá acreditar, ¿no?, de que está haciendo un uso de tratamiento de datos personales válido desde el lado del principio del consentimiento. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, ¿no?, por acompañarnos en esta entrevista. Hoy hemos evidenciado que la protección de datos personales no solamente a nivel técnico, regulatorio, sino también es un deber jurídico, que no solamente es por parte de las empresas o distintas personas jurídicas, sino también por parte de nosotros, es un deber ciudadano. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Este ha sido Sintonía Mercantil, el podcast del equipo de Derecho Mercantil. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.